Hace mucho tiempo que no hacemos esto. Te invito a que cojas tu Biblia, o tu móvil, o tu tablet, o donde tengas la Biblia, donde tengas la palabra. La levantes y digas conmigo: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. ¿Y qué más era? Hoy la voy a escuchar y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Porque creemos que lo que dice aquí es verdad y es palabra de Dios. Amén. Que el Señor me mostró hace bastantes años y se llevó unos cuantos de años puesto. Y yo quería hablar sobre ese letrero. Mirad, hermanos, yo quiero, lo que vamos a ver esta mañana, algunos lo sabemos, algunas cosas, y otros, para otros va a ser nueva. ¿Vale? Vamos a ver cómo oír la voz de Dios. Cosa tan importante para un cristiano. Oír la voz de Dios. Y yo quiero que hagamos un jueguecito. ¿Sí? Yo le voy a pedir a Enrique, por favor, espérate, cierra los ojos y voy a nombrar a alguien, voy a señalar a alguien y le va a decir: Enrique, me alegro mucho de verte. ¿Vale? ¿Vale? Enrique, cierra tus ojitos, no los vayas a abrir. Ya, Enrique, ¿quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Te has cargado la enseñanza. La has tirado por el suelo. A ver si lo podemos hacer bien ahora. Antonio, cierra tus ojitos. Antonio, me alegro mucho de verte. Ya, Antonio, ¿quién te lo ha dicho? Paco, cierra tus ojitos. Aurora, Aurora. Ah, Conchi. Mírate este jueguecito tan tonto. Nos enseña a que conocemos la voz de quien nos habla. Si alguien nos dijera, hello, Danny, how are you? Yo le diría, pescado frito con tomate crudo, con un aceitito por encima. Tiene que hablar en mi lenguaje y tengo que conocer su voz. Mirad, hermanos, es una pena que muchos cristianos no conozcamos la voz de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque creemos que Dios habla tal que como a ti te digo. Escucha mi voz. Y vamos a ver que Dios no habla así. Habló así en un tiempo en el monte Sinaí, que dice que su voz tronaba como truenos, hacía temblar la tierra.
Pero en el 98% de las ocasiones no habla así. No habla, Dani, quiero que hoy prediques o quiero que el domingo prediques. No, a mí Dios no me habla así. No sé si a vosotros sí, ¿eh? Sería un honor. Pero Dios normalmente no habla así. A mí no me habla así. Mirad, hay un prerequisito para todo. Esto es antes de entrar en materia. Hay un prerequisito para todo. Voy a buscar trabajo. Y me dan trabajo en un cine cortando entradas. ¿Vale? No os he dicho, y vosotros habéis entendido, que yo sé leer. Y que corto las entradas por el número. Voy a pedir trabajo para administrativo. Para conductor. Hay un prerequisito del que no se habla, que es que tienes que tener carnet de conducir C. No se habla de si yo sé leer y escribir, que para eso he ido al colegio, fui al colegio cuando tenía 6 años, estuve hasta los 10 o hasta los 12, a los 12 empecé la formación profesional terminé y empecé peritaje. No, yo no he dicho nada de eso. No, en la solicitud de trabajo no hablo de nada de eso. Pero hay un requisito. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, y escuchad, estad atentos porque esto se malentendió una vez que prediqué sobre esto. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, había un prerequisito. No es que haya 11 mandamientos, hay 10. Pero el prerequisito es, escucha Israel. Porque si no escuchas, no te enteras de ninguno de los 10 mandamientos. ¿Veis? En todas las cosas hay un prerequisito que no se habla. Y eso pasa muchas veces cuando leemos un texto de la Biblia que no tenemos en cuenta el contexto. El prerequisito por el que Jesús dijo aquellas palabras, por el que habló de aquello, por el que dijo, por el que hizo, por el que fue, se llama prerequisito. Así que vamos a hablar en esta mañana sobre cómo oír la voz de Dios. Amén. Y os decía por WhatsApp que sería bueno que trajerais un papel y un lápiz, porque es bueno apuntar. Vamos a ver 3 claves para oír la voz de Dios. Como digo, algunas las sabéis, pero dentro de que las sabéis hay cosas que no, ni yo las conocía. Bien, vamos a ir al libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y este es el texto que se llevó unos cuantos de años ahí en el tablón. Dice la Reina Valera del 60. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Pero mirad otras versiones como que te abre el versículo, como que lo entienden mejor. Y eso fue lo que hice. Fui a la Nueva Traducción Viviente. Y mirad, lo que hemos leído y lo que vamos a leer.
Me mantendré alerta. Me apostaré en los terraplenes. Estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Estaré pendiente. Me esconderé en los terraplenes hasta que pase. No miraré para otro lado, miraré para el camino para ver cuándo viene. Y me fui a otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Antiguamente el que hacía guardia, ese no se podía dormir. Tenía que estar pendiente de cualquier movimiento, cualquier ruido, porque todo el cuartel dependía de él. De hecho, tenía amigos en el trabajo que me contaban las guardias que hacían. So pena de cárcel si te encontraban adormilado. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor. Versículo 2. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Si os acordáis, esto se llevó años en el tablón de anuncios. Ahora podremos comprender mejor cómo Habacuc escuchaba la voz de Dios, desmenuzando estos dos versículos, ahora que lo hemos leído y lo hemos entendido un poco mejor. La primera clave es: la voz de Dios en nuestro corazón suena como un flujo de pensamientos espontáneos. Por lo tanto, cuando sintonizo con Dios, sintonizo con la espontaneidad. O sea, que Dios se mostrara una vez: yo soy el Dios de Israel. Ve a Faraón y dile. No significa que siempre tenga que hacerlo así. Dios es espontáneo y creativo. Así lo creía Jeremías y se fue a la cueva y decía: Dios, háblame, háblame. Y lo buscó en el trueno y no estaba en el trueno. Y lo buscó y no estaba. ¿Y dónde estaba? En un susurro apacible. Muchas veces condicionamos a que Dios nos hable como nosotros creemos que nos tiene que hablar, para que yo me entere. O sea, yo tengo que escuchar: Daniel, he puesto sobre ti el don de la música y quiero que lo uses para bendecir a otros. Perdonadme, yo nunca escuché eso. Yo siempre, pues sí, me gustó la música, pero no tanto escucharla, me gusta hacerla. Es más, le decía a Liliana esta semana, yo veo la música, no, más que escucharla, yo la veo. Yo escucho una canción y ya estoy viendo los acordes, cómo son. Y algunas veces, ¿cuál es el acorde que viene a continuación? Una canción que nunca he escuchado. Sí es un don, sí es un don, pero yo no escuché la voz. Ni tronante,
ni siquiera seria. No escuché ninguna. Pero sí fue un sentimiento, un gusto. Y yo creo que era de Dios. ¿No te ha pasado nunca que estás? A mí me pasó una vez muy fuerte. Ora por Manuel. Ora por Manuel. Tengo ganas de orar por Manuel. Señor, te pido por Manuel. ¿Y te pones a orar? ¿Así una voz? No. Así un acordarme de Manuel y de sentir que tenía que orar por él. Una vez sentí orar por un tal Manolo X, no digo el apellido. Señor, yo no conozco a ningún Manolo X. Pero no paraba de venirse ese nombre. Así que empecé a orar por él. Me llevé como 3 o 4 meses orando por ese hombre que yo no lo conocía. No conocía ese apellido. Manolo. Fuimos un día a la librería a los 3 o 4 meses para comprar unos libros y el dependiente estaba diciendo al que le estaba vendiendo el libro, ¿qué nombre pongo? Hermanos, y dijo Manolo X. Yo me acerqué y le pregunté, ¿te llamas? Y me dijo, sí. ¿De dónde eres? Que no te conozco. Me dijo, soy pastor en Granada. Entonces le dije, hermano, llevo 4 meses orando por ti sin saber por qué. Y el hombre se puso a llorar y me dijo que tenía mucha necesidad de oración. Pero yo no escuché, ora por Manolo tal. Fue un sentir. Entonces, mirad, eso que todos sabemos, la mayoría de las veces, Dios habla así, con una sensación, con ver una película. A mí me gusta, yo siempre lo digo, a mí me gusta ser como Pablo, sacar lecciones de toda su experiencia. Ver una película y ver un detalle. Dios te habla. No tiene que ser una voz tronante. Muchos cristianos lamentablemente no conocen la voz de Dios o no saben cómo Dios habla. Y estamos diciendo que estamos enamorados, que lo seguimos, que es nuestro Señor, nuestro amado. Pero no sabemos escucharle. Llegamos a la oración, hermanos, y es un Señor, gracias por este día, gracias Señor. Amén. Y mirad, eso no es una oración. Una oración es un diálogo en el que yo hablo y escucho. Es muy gracioso, hermanos. A mí me ha enseñado y me está enseñando mucho los tiempos de oración de los miércoles. Yo creo que lo dije una vez. Se nota cuando una persona sabe orar, está acostumbrada a hacerlo, y cuando no. A veces suena algo raro esto. Perdona que te coja como ejemplo, Ricardo. A veces suena raro. Ricardo, el otro día estuve en la casa Ricardo, que nos están haciendo. Y Ricardo, la obra ya está más avanzada, Ricardo. Y Ricardo, si tú vieras lo chula, Ricardo, que está quedando. Y Ricardo, cuando entré, Ricardo, me llamó la atención, Ricardo. ¿Habéis escuchado? ¿Habéis sentido algo raro en esto? Que hay mucho Ricardo. A ver si os suena esto. A ver si os suena esto. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido que tú nos bendigas, Señor. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. ¿Os suena? Síntoma de que no sabemos orar. O oramos por emociones. No oramos con esta y con esta. Hermano, vamos a orar por
vamos a orar por paz interior, que es lo que vamos a orar esta semana. ¿Vale? Y el niño de Ricardo me manda una oración y me dice, y la oración es: Señor, yo te doy las gracias, Señor, por los girasoles que crecen en Andalucía, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das a través del trigo. Señor, que las ruedas son redondas. Yo te alabo y te glorifico porque las ruedas son redondas. Y te doy las gracias por la paz que tú nos das. Eso es no saber orar. Si hacemos una reunión de oración con un mismo tema, es para tener una misma comunión. Y para que oremos por un tema. ¿Quieres darle las gracias? Me parece perfecto. Hay que empezar la oración con eso. Pero tenemos que centrarnos en el tema. Hermanos, hay personas en las reuniones de oración, mirad, que no digo que esté mal, pero entendedme lo que quiero decir. Cuando yo oro, yo hablo a Dios y espero a que Él me hable. ¿Sí? Esto es la palabra de Dios. Y en ella Dios me habla. Pero cuando yo estoy orando con más hermanos, no tiene sentido que yo le diga: Paco, dice la palabra del Señor. Bueno, Señor, te doy las gracias por tu misericordia. Estoy orando, por tu misericordia. Y yo digo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, no sé cómo, querer llenar la oración. Esto es de Dios para mí, de Dios para nosotros. Parece que es que estoy leyendo la palabra como para... Sí, estoy mezclando la oración con una predicación, con una enseñanza. Sí, algunas veces ponen hasta los versículos. Y yo no miro a nadie ni nadie es culpable, no me entendáis así. Pero tenemos que orar con inteligencia. ¿Qué más? Si me acuerdo de algo más, lo digo después. Mirad, la definición... Uy, yo no estoy poniendo nada de esto. La definición de paga, la palabra en griego que significa intercesión, es un encuentro casual y una intersección accidental. Y me paro aquí un momentito, solo un momentito. Nana, nos vamos a la calle Sierpe, nos damos un paseíto por la calle Sierpe y en la calle Sierpe veo a cualquiera de ustedes. A Marta. ¿Es un encuentro casual? Sí. Pero tiene unas premisas, como hablaba al principio. Que yo estoy en la calle Sierpe y que Marta también está en la calle Sierpe. Si yo estuviera en la calle Sierpe y Marta estuviera en la calle Felipe II, el encuentro casual no se produciría. Estamos los dos en la calle Sierpe. Y estamos los dos en el mismo momento en la calle Sierpe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando Dios te habla, tienes que estar en el sitio y a la hora en el que Él quiera hablarte. Y para eso, hermanos, no vale, bueno, Señor, gracias, voy camino del trabajo, estoy trabajando, estoy, que es una cosa manual, y estoy, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. No digo que esté mal, está muy bien, pero necesitamos estar a solas, tranquilos, y de eso vamos a seguir hablando.
La clave número 1 es: la voz de Dios en nuestro corazón suena como un flujo de pensamientos espontáneos. Por lo tanto, cuando sintonizo con Dios, sintonizo con la espontaneidad. La clave número 2: debo de aprender a aquietar mis propios pensamientos y emociones para así poder sentir el flujo de pensamientos y emociones de Dios dentro de mí. ¿Está claro? Esto lo dice en Habacuc, lo dice Habacuc en esos 2 primeros versículos. Está claro que Satanás, hermano, quiere distraernos. Que nos ponemos a orar y: Señor, te pido que me he dejado la cocina puesta. ¿Qué es lo que voy a poner de comer mañana? Allí en el trabajo se me olvidó. Y hemos pasado 5 minutos y nos hemos ido. ¿O eso solo me pasa a mí? ¿A ustedes no os pasa? No. No, a ti, a mí, para una más. Se te va la cabeza, se te van los pensamientos. Y Satanás lo sabe muy bien. Por eso Habacuc sabía que para oír los pensamientos interiores tenía que ir a un lugar tranquilo y aquietar sus propios pensamientos y emociones. Mirad, dice el Salmo 46. Leo en la versión Reina Valera: estad quietos. Señor, pero no. Estate quieto. Párate. Busca un sitio tranquilo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré sobre la tierra. Estate quieto, párate. Dame 5 minutos, solo 5. Pero en 5 minutos, párate. Relájate, tranquilízate. No escuches que el televisor está puesto, que ha pasado un camión. No escuches nada de eso. Céntrate en mí, te dice el Señor. Mirad, a mí me sirve mucho, lógicamente, una canción de adoración. A mí me sirve mucho para desconectar y centrarme en lo que estoy haciendo. Y no solo por mí, es que lo dice la Biblia. Segunda de Reyes, no. Segunda de Reyes, capítulo 3, dice el versículo 15: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Así que una canción os puede servir para traer vuestra mente a los pies de Cristo. Os lo aconsejo, a mí me funciona. Porque Satanás sabe, no quiere que tú tengas comunión con el Rey de Reyes. ¿Qué hace? Coge un dardito y hace: tus nietos, tus hijos, tu trabajo, tu economía. Y va tirando darditos. Algunos no entran, pero otros sí cuelan. Tenemos que estar quietos. Y dice la palabra del Señor sobre esto. No lo leo, porque yo creo que todos lo sabéis. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mirad, yo no sé cuántos de aquí tenéis el carnet de conducir. Pero cuando uno está conduciendo por la carretera,
sabéis que el conductor tiene que ir pendiente de la carretera. Como estaba Habacuc, como dice que estaba Habacuc, pendiente al lado del camino o en el atalaya a ver cuándo Dios iba a hablar, a ver cuándo iba a sentir, a ver cuándo iba a tener una emoción, a ver, y no se paraba la vista de allí. Y nosotros nos ponemos a orar, y nos ponemos a divagar, y nos ponemos a... Mirad, el prerequisito para mirar es ver. Os voy a contar una cosa que no es machismo, no lo digo por machismo. Pero ¿cuántas veces a los hombres no hemos dicho, ay, me voy a poner una camisa? La azul está chula. Y a los minuto y medio se escucha eso de, Nana, ¿dónde está la camisa azul? Y a continuación se escucha eso de, en el armario. Y después se escucha, pues yo no la encuentro. Por ejemplo. O viene y te dice, esta es la primera, ¿qué tienes? Dicen que eso se llama adaptación. Que antiguamente, como el hombre se dedicaba a la casa, el hombre estaba acostumbrado a tener la vista fija en un punto. Y tiene menos visión periférica. Como la mujer estaba en casa y se dedicaba a labores más cercanas, la mujer tiene un campo de visión más amplio. Y puede ver la camisa azul, la amarilla, la roja, la verde y la colorada. Y todas las que están aquí en este lado. Y está viendo que los zapatos los tiene ahí abajo y está viendo que... O está hablando por teléfono, está planchando, está escuchando las noticias. Nosotros, hablo por mí, si hago una cosa, ya hasta ahí llego. Sí, es así, hasta ahí llego. No sé si a ti te pasará igual. Entonces, mirad, para ver y oír la voz de Dios, tienes que estar pendiente y mirar. Dice en Daniel capítulo 7 versículos 2, 9 y 13, que Daniel estaba recibiendo una visión y dice, Daniel, miraba yo, versículo 2, versículo 7, estuve mirando, versículo 9, miraba yo, y mirad, también dice Hebreos capítulo 4. Bueno, leo Hechos, primero, versículo 2. Esto que esperamos escuchar la voz de Dios tronante y seria, es porque no entendemos algunos versículos de la Biblia. Cuando dice en Hechos capítulo 2, versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. A mí me llama la atención, hermanos, que no diga, y escucharéis una voz tronante y seria. Cuando eso pase, ponerse de rodillas, que es Dios, seguro. Sino que profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Así es como Dios habla el 98% de las veces. Así que tenemos que aprender a entender
eso. Y mirad en cuanto al reposo, dice Hebreos capítulo 4. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Tenemos que estar en reposo para hablar con el Señor. Y la clave 3, y con esto termino. No sé si esto va a sonar chocante. Esto me lo enseñó Paco sin decírmelo. Y Liliana lo practica porque Beatriz lo hacía. Tener un diario de oración. ¿Es qué? Tener un diario de oración. ¿Cómo? Tener un diario de oración. Liliana escribe todos los sueños que saben que son de parte del Señor. Y digo que me lo enseñó Paco sin él darse cuenta, y se está enterando ahora, porque él me decía, Dani, cuando das un motivo de oración, oramos. Pero, o sea, alguien da un motivo de oración, yo lo promuevo, pero cuando se arregla el motivo de la oración, nadie dice, ya estoy sana, no me han tenido que cortar la pierna. O ya se me arregla el problema, he llegado a fin de mes. Poca gente dice que el problema se arregló. De forma que él decía, seguimos orando y seguimos orando y seguimos orando por algo que a lo mejor ya está hecho. Y optamos, yo no sé si te acuerdas, de llevar una lista para saber las respuestas cuando Dios ya había contestado. Es bueno llevar un diario de oración. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo cuando uno se pone a hablar y se pone a hablar y se pone a hablar, que algunas veces ni piensa uno lo que está diciendo, a otras cuando te pones a escribir. Ahí sí te paras. Ahí sí ordenas la frase y reflexionas en lo que estás escribiendo. Y después puedes volver a ellas para saber la comunicación que has tenido con Dios. Se llama un diario de oración. Porque mirad, hay una pirámide esa es la pirámide de aprendizaje. ¿Vale? Nos quedamos con el 10% de lo que leemos. Yo he leído libros. Sí, me acuerdo del tema. Me acuerdo más o menos de qué era. Pero todo el libro, yo no me acuerdo. Nos quedamos con el 10% de lo que leemos. Nos quedamos con el 30% de lo que vemos. Ya la cosa empieza a crecer. Retenemos más cuando leemos que cuando vemos. No es lo mismo leerse el periódico y leer un accidente que haber estado al lado del accidente y haberlo visto. Nos quedamos con un 50% de lo que escuchamos y vemos. Por eso, hermanos, es tan importante que traigáis cuadernos a las predicas. Os pongo en un compromiso, eso si quieres después lo corta. Os pongo en un compromiso. ¿De qué se predicó la semana pasada? Bueno, algo. Predicó Liliana. Y se puso aquí.
Empezó a dar palo. Predicación normal de Liliana. ¿Pero de qué predicó? Mirad, hermanos, no se trata de que os machaquéis la cabeza. Lo pongo como ejemplo. ¿Sabéis por qué? Liliana es la que me pone de comer. Ahora menos por la casa en la que vivimos, pero yo también hago mis tonterías, mis cosillas. Pero normalmente ella siempre hace de comer. Yo creo que ni ella ni yo sabemos las vitaminas que tiene un puchero. El potasio que tiene un plátano. O si tiene algo más. Los minerales que tiene un tomate. Yo no sé la composición de lo que me como. Pero sí sé que este cuerpecito está bien alimentado. Aunque no sepa qué comí. Aunque no sepa la composición de lo que comí. Mirad, con la palabra pasa igual. Con la palabra pasa igual, hermanos. Está bien que vengáis los domingos a la iglesia y aprendáis. Pero lo suyo es que toméis nota. O por lo menos que veáis la predicación después en internet. A mí me gusta el cine. Y veo películas. Liliana se sorprende. Cuando yo estaba regular con los nervios, que me llevaba las noches enteras sin dormir, me ponía a ver películas. Hoy me acuerdo de muchas de esas películas que están echando. Liliana me dice que cómo es posible que me acuerde de tantas. Leer la Biblia es bueno, es necesario. No es bueno, es necesario. Pero lo suyo, hermanos, es que toméis nota. Es que después degustéis. Yo veo una película y si la echan hoy y creo que fue buena, la vuelvo a ver. Y le veo detalles que antes no le había visto. Cuando leo un versículo, versículo más bonito. Pero cuando empiezo a exprimirlo, uy, esto no me había dado cuenta antes. Pero cuando sigo R que R con el versículo, el Señor te abre los oídos espirituales, te abre la visión espiritual y comienzas a ver el mundo espiritual. Así que, clave número 3, tener un diario. ¿Recordamos? Bueno, me salto esto porque lo estáis viendo ahí. El 70% es lo que decimos y escribimos. Y el 90% es lo que hacemos. Sí, eso lo confirmo. Yo me había estudiado los motores, me sabía, pero hasta que no reparé uno, no me enteré. Cuando reparé 2, cuando llevaba 20, ya me sabía dónde estaban los tornillos y qué tornillos iban clavados. Cuando reparé 50 motores, a mí me tiraban las piezas allí en medio y cuando uno coge estas prácticas que estamos hablando, uno aprende a escuchar la voz de Dios. Amén. 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 Y como recordatorio, primero la voz de Dios en nuestros corazones suena como un flujo de pensamientos espontáneos. Debo aprender a aquietar mis propios pensamientos y emociones y a llevar un diario. Amén.